Hoy es 4 de julio. La independencia de los Estados Unidos se declaró el 4 de julio de 1776 cuando se rompieron los lazos coloniales con Inglaterra. De 1776 a 1787, Estados Unidos quedó bajo el régimen de la Confederación, donde los estados gozaban de una absoluta soberanía. En el año 1787 se promulgó la Constitución vigente hasta el día de hoy. Vamos a presentaros algunos antecedentes de la independencia de los Estados Unidos. Antes de la independencia, Estados Unidos estaba formado por 13 colonias controladas por la metrópoli. Cuando hablamos de la metrópoli, nos referimos a Inglaterra. Dentro del contexto histórico del siglo XVIII, los ingleses usaban estas colonias para obtener ganancias y también recursos minerales y también vegetales no disponibles en Europa. Era también muy grande la explotación metropolitana con relación a los impuestos y a las tasas cobrados de los colonos norteamericanos. El proceso de colonización inglesa en América del Norte comenzó a partir del siglo XVII. El resultado fue la formación de 13 colonias, lo que dio lugar a los Estados Unidos. La colonia recibió dos tipos de colonización con diferentes acentuadas. Colonias del norte, colonias del sur. Vamos a empezar por las colonias del norte. Era la región colonizada por los protestantes europeos, principalmente ingleses, que huyen de la persecución religiosa. Llegaron en América del Norte con el objetivo de transformar la región en un próspero lugar para la habitación de sus familias. También fue llamada la Nueva Inglaterra, y la región sufrió una colonización de asentamiento con las siguientes características: mano de obra libre, economía basada en el comercio, pequeñas propiedades y producción para el consumo del mercado interno. Ahora tenemos las colonias del sur. Colonias como Virginia, Carolina del Norte y del Sur y Georgia sufrieron la colonización de la explotación. Eran exploradas por Inglaterra y tenían que seguir el pacto colonial. Se basan en el latifundio, en la mano de obra esclava, la producción para la exportación a la metrópoli y el monocultivo. Aquí están estas dos colonias, la del norte y la del sur. Ahora os presentamos la Guerra de los 7 años. Todo empezó con la Guerra de los 7 años. Esta guerra ocurrió entre Inglaterra y Francia entre los años 1756 y 1763. Fue una guerra por la posesión de territorios en América del Norte e Inglaterra. En este caso, Inglaterra salió vencedora. Pero a pesar de Inglaterra ser la ganadora, el costo fue sumamente alto en el que pagaron, ya que los gastos de la guerra fueron imposibles de llevar y entraron en una crisis económica. Sin embargo, la metrópoli resolvió cobrar estos gastos de las batallas a los colonos que habitaban principalmente en las colonias del norte. Con el aumento de las tasas e impuestos metropolitanos, los colonos hicieron protestas y manifestaciones contra Inglaterra. De ahí la Guerra de los 7 años. Esa guerra entre Inglaterra y Francia. Causas de la independencia de los Estados Unidos. El detonante principal fue que después de la Guerra de los 7 años, donde se enfrentaron los ingleses contra los franceses por el control de las colonias en América, la cual ganó Inglaterra, como hemos mencionado, esta guerra fue muy costosa para los ingleses. Hemos mencionado que entraron en esa llamada crisis económica. Y la solución a la crisis fue ponerle impuestos a las 13 colonias y subirle otros para mitigar esa crisis, algo que los colonos no estuvieron de acuerdo, ya que les parecían abusivos. ¿Te recuerda eso de los impuestos a algún personaje bíblico? ¿Cobrar más a los más pobres? ¿Te suena, verdad? Impuestos que impusieron. Ley del azúcar. Los colonos solo podían comprar azúcar procedente de las Antillas inglesas, aprobada en 1764, donde se estableció nuevas tarifas en el lote que era el producto importado. La ley del sello.
todo producto que circulaba en la colonia debería tener un sello vendido por los ingleses. Documentos, libros, periódicos, barajas. Esto fue aprobado en el año 1765. Y la ley del té. En 1733, con nuevo impuesto sobre el vidrio, el papel y la pintura, hizo que la crisis estallara por completo. Fue lo que finalmente hizo que los colonos se levantaran en manifestaciones. Las 13 colonias decían no hay tributación ni representación, ya que ellos querían tener poder en la política y ser partícipes en las decisiones de esta manera. Así accederían a pagar los impuestos. Obviamente, Inglaterra se negó. En 1770, y antes que pusiera la ley del té, se produjo la masacre de Boston, episodio que terminó con la muerte de 5 norteamericanos que manifestaban y eran soldados británicos que se acercaron y dispararon contra ellos. A partir de aquí empezó todo. Vamos con el proceso de la independencia de los Estados Unidos. El Parlamento inglés decidió aumentar las tasas y los derechos de la corona en América para pagar los gastos por el costo de la Guerra de los 7 años. Recordar, 1756 hasta 1763. Este conflicto ocurrió entre los ingleses y los franceses por la posesión de las tierras al oeste de las 13 colonias inglesas. Se adoptaron nuevas medidas. George Grenville, primer ministro inglés, colocó en las colonias una fuerza militar de 10.000 hombres, acarreando un gasto de $350.000. Un tercio de esa cantidad se elevaría con la aprobación de las nuevas leyes. Inglaterra resolvió aumentar varios impuestos y tasas, además de crear nuevas leyes que socavaban la libertad de los norteamericanos. La ley del sello y la ley del azúcar, más tarde también se impuso la ley del té, las que hemos mencionado hace unos minutos. Con las nuevas leyes e impuestos estalló la crisis. En 1770 se produjo la masacre de Boston, como ya te he mencionado. Pero en 1773, cuando lo impusieron la nueva ley conocida como la ley del té, en diciembre, varios colonos arrojaron al mar todo el cargamento de té de los barcos de la Compañía de las Indias que estaban anclados en el puerto de Boston. El episodio fue conocido como el Boston Tea Party. En 1774, como represalia a la manifestación ocurrida en Boston, el gobierno británico declaró que los actos intolerables, incluyendo la prohibición del puerto de Boston, a pagar, fue una indemnización por el té destruido. Indignado por los actos intolerables, representantes de colonos se reunieron en el primer Congreso Continental en Filadelfia, que tuvo lugar en 1774. Y vamos con ese primer Congreso de Filadelfia. Los colonos del norte decidieron promover en el año 1774 un congreso para tomar medidas ante todo lo que estaba sucediendo. Este congreso no tenía carácter separatista, pretendía solo retomar la situación anterior. Querían el fin de las medidas restrictivas impuestas por la metrópoli, por Inglaterra, y una mayor participación en la vida política de la colonia. Sin embargo, el rey inglés, George III, no aceptó las propuestas del Congreso. Por el contrario, adoptó más medidas controladoras restrictivas, como por ejemplo, las leyes intolerables. Una de estas leyes, conocida como la ley del acuartelamiento, decía que todo colono norteamericano estaba obligado a proporcionar vivienda, alimento y transporte a los soldados ingleses. Las leyes intolerables generaron mucha revuelta en la colonia, influenciando directamente en el proceso de la independencia. En el año 1776, los colonos volvieron a reunirse en el segundo Congreso Continental en Filadelfia y declararon la guerra a Inglaterra. Durante ese congreso, Thomas Jefferson redactó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, pero Inglaterra no aceptó la independencia de sus colonias y declaró la guerra. La Guerra de Independencia, que ocurrió entre 1776 y 1783, fue vencida por Estados Unidos con el apoyo de Francia y también de España. George Washington, un reputado militar, fue nombrado como comandante en jefe de las fuerzas norteamericanas. En plena guerra, Thomas Jefferson fue encargado de la redacción de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos el 4 de julio de 1776.
Thomas Jefferson fue una persona además especialmente reconocida por su calidad intelectual y también había otras personas que hicieron correcciones sobre el borrador de la Declaración de Independencia. Por ejemplo, el abogado John Adams y el científico Benjamin Franklin. ¿Te suenan, verdad? Estos tres personajes son claves si sumamos a George Washington. Estamos ante los 4 padres fundadores más conocidos en esta declaración. Confirió unidad y determinación formal a la guerra de las 13 colonias. En su lucha por la independencia, los colonos contaron con la ayuda militar de España, de Holanda y de Francia. El conflicto armado solo terminó en 1783 cuando la derrotada Inglaterra firmó el Tratado de París por el que reconocía la independencia de los Estados Unidos. ¿Te has quedado cómo viene todo, no? Esa guerra entre Inglaterra y Francia, donde gana Inglaterra, Francia se une con España y Holanda a Estados Unidos para derrotar a Inglaterra. Cuando la derrotada Inglaterra firmó el Tratado de París, por el que se reconocía la independencia de Estados Unidos, terminó todo. 1783. En 1787, para garantizar el orden en todo el territorio del país, representantes de cada estado se reunieron en Filadelfia en una convención donde presentaban un proyecto de constitución. Discutida y votada, la Constitución en América del Norte se promulgó en el mismo año, pero solo es vinculante para todos los estados en 1789. En el año 1787, por ejemplo, quedó lista la Constitución de Estados Unidos con fuertes características iluministas del movimiento de la Ilustración. Garantía de la propiedad privada, interés sobre todo de la burguesía, mantuvo la esclavitud, optó por el sistema de la República Federativa y defendía los derechos y las garantías individuales del ciudadano. Además, se instauró un gobierno presidencialista tomado por democracia, un poder legislativo y un judicial en las elecciones de 1789. George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams y Thomas Jefferson acabarían siendo el segundo y el tercer presidente. La Carta Constitucional, vigente hasta el día de hoy, determinaba que el Estado americano sería una república federativa presidencialista. Se podría establecer solo los 3 poderes ejecutivos: independiente, legislativo y judicial. Los Estados Unidos y su independencia tuvieron un gran significado político. Lograron dar origen a la primera nación libre de aquel continente. En el año 1783, Estados Unidos tuvo su independencia reconocida por Inglaterra. Ellos adoptaron un sistema político republicano y federalista. Para terminar, consecuencias de la independencia de Estados Unidos. En 1787, como hemos afirmado, se inició la primera constitución en la historia, la cual se soportó en 3 poderes: legislativo, judicial y ejecutivo. La guerra independentista americana fue la primera revolución de carácter liberal de la historia. La independencia de Estados Unidos fue el ejemplo en el panorama internacional de la primera descolonización. Por ejemplo, después de 7 años, estalló la Revolución Francesa. Se dio como impulso de la independencia de las 13 colonias y gracias a impulsos de la Ilustración. El proceso de la independencia de Latinoamérica a manos de José de San Martín y Simón de Bolívar se dieron como consecuencia de este. Todo se inició por esta independencia de los Estados Unidos, llegó a la Revolución Francesa y de ahí al proceso de independencia de Latinoamérica. José de San Martín y Simón Bolívar. Hoy es 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos. Déjanos tus comentarios, todo lo que piensas al respecto. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia? Envíanos también un WhatsApp.